nuestros pueblos. Tenemos sangre indígena, compañeros y compañeras. ¿Y cómo hemos rescatado la comunidad indígena o nuestra sangre que nos ha quedado? Gracias a la organización. Unidos hemos podido luchar, unidos hemos podido exigir nuestros derechos, exigir que nos respeten nuestra identidad. Por la costa del Bañán. Bueno, como habrán notado y como ya hemos mencionado también, hubo 2 semanas en las que Aranzazú y yo no fuimos parte de este programa. Hubo uno de esos 2 viernes que en realidad fue un accidente, un problema con el transporte que nos iba a retornar acá a nuestro querido Buenos Aires. Entonces, bueno, medio a último momento no vinimos, Pero bueno, nada, como habíamos comentado, estuvimos haciendo unas pasantías que organiza el MOCASE. El MOCASE es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que está principalmente en Santiago del Estero, claramente, en casi toda la provincia, y tiene alguna que otra, digamos, sedes en otras provincias como Santa Fe, en Máximo Paz, y acá en Buenos Aires, en Mercedes. Estas pasantías las organizan las brigadas del MOCASE, lo que se llama brigadas, las brigadas de escolarización, que son un grupo en general de jóvenes, pero no exclusivamente, que pertenece al MOCASE, que por ahí no viven en Santiago del Estero y que no pueden, digamos, acompañar al movimiento estando ahí, pero que cumplen otros roles justamente en cierta difusión de lo que ahora vamos a profundizar un poco más, pero que son más que nada la Escuela de Agroecología, que pertenece al MOCASE. Y también planean y coordinan en conjunto un poco con los profesores de esa escuela los contenidos, y van a distintos, viajan seguido ellos a Santiago y van a distintos territorios medio a promover esta escuela y también, como a difundir un poco más o menos lo que se enseña en ese lugar. Y bueno, nosotros estuvimos ahí casi 2 semanas en Santiago del Estero, compartiendo con otros pasantes, muchos de ellos por ahí también estudiantes universitarios, otros nada que ver, gente que fue por interés por el movimiento, y bueno, también con gente ahí del MOCASE que pertenece a la organización y que vive en esos lugares y que está día a día ahí, manteniendo la lucha del MOCASE. Esa es una primera pregunta. Sí. Las pasantías se hacen todos los años y se puede inscribir cualquier persona Sí. que lo desee. Se hacen todos los años, hubo un parate por pandemia. Esta fue la primera pasantía después de pandemia. En 2020 y 2021 no se hizo, pero hace como más de 20 años que se vienen haciendo todos los años en las vacaciones de invierno. Bien. Y se puede inscribir cualquiera, sí, no hace falta tener, creo que, no sé, ni siquiera hace falta ser mayor de edad, porque incluso nosotros compartimos las pasantías con personas que eran menores de edad. Porque bueno, hay ciertos colegios o escuelas secundarias que también promueven desde ese lugar que se participe. Bueno, nada, antes que de encarar el tema principal, que son las pasantías y un poco como la idea que hay detrás de ellas y bueno, y todo lo que hemos conocido y experimentado y vivenciado durante ellas, contar un poquito qué es el MOCASE, porque también nos pasaba, o por lo menos a mí, de contar, no, me estoy yendo a unas pasantías con el MOCASE y que nadie supiera qué era. Yo la verdad, hasta hace no tanto, yo tampoco sabía qué mierda era. Me enteré por justamente Aranzazú, que sí, ya lo conocía. Y bueno, Aran, ¿querés contar un poquito? ¿Qué onda? ¿Cómo se...? Aran ya hizo MOCASE en 2019. Vos ya conocías el movimiento, ¿no? Antes de esto. Ya hizo sí, el MOCASE, digamos, tiene algo muy lindo, que es un movimiento que se va conociendo un poco del boca en boca. Lo cual hace que esté presente, ¿no? Todo el tiempo, y hasta en muchas organizaciones como guía de lucha, ¿no? Como un poco ejemplo, de alguna manera. Por la cantidad de años que se sostiene, por la cantidad de años que sostienen sus ideales y sus ejes de lucha, y también por su apertura justamente a articular con otras organizaciones. Claro. Aclaremos que este año cumplieron 32 años. Exactamente. De organización.
Y bueno, así fue, digamos, como yo conocí el Mocase, del boca en boca, por otro compañero nuestro también que había hecho pasantías en 2019. Y bueno, sí, después media por caída del catre, fui a un voluntariado y bueno, me adentré en ese mundo. Pero es la primera vez que hago pasantías. Bien. Que bueno, pasantías ya les contaremos, pero es una instancia de formación dentro del movimiento que acompaña a muchas otras instancias, ¿no? De encuentros, de escuelas, Sí, asambleas. de asambleas, es como muy amplio. Marchas incluso también, que se organizan bastante. Pero bueno, exactamente, el movimiento campesino de Santiago del Estero es lo que se llama Mocase, es un movimiento provincial que nace más que nada por la problemática de tierras y a través de los años se van agendando de alguna manera, visibilizando y haciendo propias otras banderas de lucha que se van descubriendo en el mismo territorio que se milita. Y también que, digamos, la juventud y las políticas actuales van marcando en el día a día. Y como movimiento, de alguna manera, se van actualizando o bueno, generando espacios para esas luchas y esas necesidades. Bien. ¿Conocemos representantes políticos, legislativos, que pertenezcan a Mocase? Bueno, eso ¿O es es un tema que eso es interesante también porque hay una idea dentro de la organización del Mocase que es la horizontalidad y dentro de ese tipo de organización, justamente lo que es llamativo y que también comentábamos mucho con otros pasantes es uno no tiene a el referente o la referente del Mocase. Digamos, por ahí, si estás más interiorizado en el tema, conoces a algún que otro personaje histórico, militante histórico del Mocase, que por ahí tiene más visibilidad que otro, porque, no sé, justo salió en el documental del canal Encuentro, digamos, Claro. Ese tipo de cosas. Pero en general no hay una cara que vos puedas identificar, como puede ser con otros movimientos que sí, hay una o dos caras que vos decís, bueno, son los que van al frente y tienen la posta de esta cosa. No hay uno. Más allá de que sí, con los años hay gente que pertenece al Mocase y que también pertenece, digamos, a la gestión pública, digamos, Claro. que son funcionarios públicos. Sí, y hay una mirada también desde la organización de que sí, digamos, es un territorio también a ganar, y, al igual que muchos otros, como las facultades, como Claro. los barrios populares, digamos, luchas que quizás al principio del movimiento no estaban en la agenda y con el correr de los años aparecen. Y también esta cuestión de cierta horizontalidad, del concepto de movimiento, ¿no? De que no somos un partido, no somos como una línea muy vertical y la conducción es el pueblo. La idea al de fin y al cabo. conjunto para un fin cercano. Sí, y Diario. algo que trasciende más allá de quienes lo impulsaron. Claro. Eso es lo interesante, ¿no? El Mocase es una escuela de formación política en sí misma, donde las personas nos formamos como sujetos políticos, sobre todo el campesinado de Santiago del Estero, sobre todo los pibes de las barriadas que también, digamos, se integran al movimiento, y que eso, ¿no? Que hacen que trascienda el movimiento más allá de quienes lo fundaron, por así bien. decirlo. Sí. Y algo que también hace trascender el movimiento, que es muy interesante, es que son consignas, digamos. El Mocase está organizado de manera nacional con el MNCI, de manera internacional con la Vía Campesina. La Vía Campesina es una organización internacional de organizaciones campesinas justamente, que ha impuesto en el diálogo del día a día discusiones que antes no se habían nombrado. Bien. La Vía Campesina plantea, por ejemplo, el concepto de soberanía alimentaria, ¿no? Por el cual hoy muchas organizaciones militan y trabajan, pero digo, es una construcción horizontal de muchas organizaciones, con sus representantes, con sus dirigentes, pero bueno, sigue siendo la voz del pueblo y la voz, en el caso del Mocase, del fondo de monte, ¿no? Claro. Sí, algo que se remarca mucho es, bueno, esto como que el ente, digamos, que decide por sobre todas las cosas es la asamblea, ¿no? Contar también que el movimiento, bueno, como decíamos, cumplió 32 años este año, obviamente como movimiento Mocase, así con su nombre institucional, tiene 32 años, la movida, la resistencia, la lucha viene de hace muchísimo más tiempo, y bueno, lo que ellos mismos contaban, ¿no? Porque dentro de las pasantías hay como distintos paneles en que algunos referentes del movimiento
hablan de distintas cosas. En uno de esos paneles fue, bueno, justamente contar un poco la historia del movimiento. Y se comenta así, que fue como diversas familias campesinas que ante digamos, problemáticas comunes, como puede ser los problemas con diversos empresarios por las tierras, empezaron a realizarse un poco a raíz también de gente que cayó ahí a Santiago del Estero, por gente externa, que empezó a registrar justamente estas problemáticas comunes y empezó a charlar con las personas de ahí y bueno, y como a comentar un poco, ¿no? La cuestión de, bueno, ustedes tienen derechos, digamos, y tienen estas diversas herramientas como para poder defender esos derechos. Y a partir de ahí, bueno, se fueron organizando diversas familias y justamente nosotros a donde primero llegamos en las pasantías fue a Quimilí, la central del Mocase de Quimilí, que fue la primera central del movimiento y que como central tiene ya como, nos contaban, como 34 años, digamos, o sea, es previa, digamos, a la institucionalización del movimiento. Después, bueno, fueron abriéndose diversas centrales a lo largo de toda la provincia, porque como decíamos, están en casi toda la provincia. Nos decían que de 27 departamentos que tiene, están en 25, digamos. O sea, como que realmente han sabido conquistar de alguna forma un montón de territorios. Sí, también, digamos, destacar mucho el active del movimiento en pandemia, digamos. Fue el momento también donde más creció. Sumando también a las barriadas de Santiago Capital, por ejemplo, que fue algo nuevo para el movimiento, armando fogones, que es lo que nosotros conocemos más como merenderos, ¿no? Pero bueno, con una concepción diferente de que no es solo entregar comida, sino también es compartir un espacio, un momento, y un significado mucho más comunitario que el de venir con el tupper y irte, lo cual también le da una identidad. A que es el fogón del Mocase y no es solo un merendero al cual nos da de comer. Claro. Como quitarle esa idea como de puro asistencialismo y que sea más un lugar, no solo de que realmente puedas obtener comida, que es lo básico, lo fundamental, sino como que sea también un espacio de socialización y de crear comunidad dentro del movimiento. Y nada, y vínculos, digamos, más duraderos, ¿no? Que no sea, como decía Aran, solo eso, voy con mi tupper, agarro un poco de guiso y me voy a mi casa. Entonces, bueno, esto es más o menos como para dar un contexto general de lo que es el Mocase, un poco los ejes de su lucha, que son, bueno, la defensa de los territorios, de la soberanía alimentaria, como decía Aranzazú, y básicamente de como lo que ellos llaman el buen vivir, ¿no? Que, digamos, no es un buen vivir que por ahí que no se condice, digamos, al 100% con por ahí cierta idea más occidental nuestra del buen vivir. Pero bueno, creo que justamente lo interesante es eso, ¿no? Como también dentro de todas las cosas que hace el Mocase, como plantear esta casi idea alternativa de existencia, ¿no? Pero bueno, vamos de a poquito. Algo, perdón, que también está relacionado y que me parece muy lindo de nombrar, es que si uno buscara Santiago del Estero en el mapa de Google Maps y pone el satélite, uno diría que no hay nada, ¿no? Y que ve campos de soja, los normales cuadraditos verdes, arados de diferentes colores, verde y marrón, y después ve manchas de monte, y bueno, una compañera justamente del FANA, que es el Frente Amplio para una Nueva Agronomía, en una de las prepasantías, que son encuentros previos a viajar, nos decía que si uno se pone a pensar, digamos, y adentra al movimiento y conoce Monte Adentro, abajo de esos árboles que uno ve en el Google Maps hay familias produciendo, viviendo y generando organización desde sus cuerpos, desde sus vidas, desde sus luchas, desde sus crianzas, desde sus laburos, y que no solo cumplen un rol social en el sentido de construirse sujetos políticos, sino que también cumplen un rol como cuidadores, ¿no? del monte donde viven, como una manera diferente de vivir este buen vivir que nombra Nacho. Así que bueno, vamos con un audio de un compañero del Mocase, Nachito. Decididamente el campesino, el indígena, es sujeto político, de referencia. Hay una historia de resistencia, hay una sabiduría popular que se la quiere ningunear y no se la quiere reconocer. Esa capacidad
esa inteligencia, esa sabiduría se hace caminando la vida. Bueno, un poco en relación al audio que acabamos de escuchar, un poco, bueno, entra ahí el rol, ¿no?, de las pasantías, como decía antes Aranzazú, como una instancia de formación. Siendo que bueno, que el MOCASE tiene como 3 ejes dentro de lo que ellos piensan como, digamos, como lo importante dentro de la formación. Uno de ellos, y principalmente, como veníamos comentando un poco también, es el hecho de que en definitiva están formando militantes políticos también, digamos. Es un movimiento que aspira a futuro a muchas cosas, que tiene 32 años pero quiere tener muchísimo más y aspira a crecer incluso por fuera de la provincia, que bueno, ya lo está haciendo de hecho en realidad. Entonces bueno, necesita personas que, digamos, continúen con esa lucha y bueno, ese es uno de los 3 ejes. Otro es plantear una alternativa al sistema convencional como de explotación laboral desde la agroecología, ¿no? Entonces por eso, como contábamos un poquito al principio, la centralidad de 2 instituciones más que nada. Por un lado, la Escuela de Agroecología, y por otro lado la UNICAM, que es la Universidad Campesina. Entonces bueno, son 2 lugares de formación, no solo de, como decíamos antes, de militantes, sino también de, digamos, de personas con ciertos conocimientos y ciertas herramientas también a utilizar. Y por último es la formación, digamos, inicial para y desde las comunidades, ¿no? O sea, hay, digamos, admitiendo que hay ciertos conocimientos, por decir de esta forma, universales que hay que tener, y por otro lado reconociendo los saberes populares, ancestrales de las comunidades, y reconociendo la importancia de que eso se enseñe y que se siga perpetuando. Entonces, por eso ¿no?, por estas cuestiones de los ciertos saberes universales claves, y por eso desde también, ¿no?, como bueno, valorizando esos conocimientos y buscando que se transmitan. Y bueno, justamente la Escuela de Agroecología, por ejemplo, no es una escuela convencional, ¿no? Está como muy enmarcada en lo que es la educación popular, bueno, siguiendo un poco los lineamientos de Freire y toda esa corriente. Entonces, digamos, no es una escuela en la que uno, digamos, como ellos mismos dicen, no es como la educación bancaria, que sería ir a la escuela de tal hora a tal hora a sentarte en un banco a copiar a un profesor que te escribe en un pizarrón, sino que tiene una idea más de como de intercambio y de vuelta a horizontalidad entre estudiantes y profesores, profesoras, y también, bueno, en cuanto a los conocimientos que ahí circulan. Sí, es un tema muy amplio, digamos, las instancias de formación del movimiento, pero algo que cabe destacar, y ya vamos con el otro audio, es que los mismos egresados de la Escuela de Agro luego son coordinadores aplicando sus conocimientos y también su visión crítica a partir de su formación de 3 años que tuvieron, lo cual es clave para la continuación de la escuela, ¿no? Sí, no, y perdón, una cosita más también aclarar, es que algo que dicen es que, bueno, digamos, la UNICAM como la Escuela de Agroecología son también instancias de formación, pero digamos, la formación no inicia ni termina con ninguna de las dos. Digamos, la formación arranca desde el hecho desde que por su origen, por ser campesinos, digamos, probablemente se hayan visto involucrados en un montón de problemáticas, ¿no?, comunes a todas las comunidades organizadas del movimiento, ¿no?, como puede ser problemas de tierras con más que nada problemas de tierra, ¿no?, con empresarios que tienen 1001 manejos completamente inhumanos para sacar a la gente de sus territorios, desde contratar bandas privadas armadas para cagarlos a palo, hasta, envenenarles el pozo de agua, hasta matarle los animales. Es una formación, digamos, vivencial, claro, previa al momento del encuentro. Total, o sea, como de resistencia previa a estar organizados a través del movimiento, y después, por supuesto, una vez que te estás egresado, ya sea de la Escuela de Agro, ya sea de la UNICAM, digamos, eso continúa el día a día en tu militancia cotidiana dentro del movimiento. Entonces, bueno, pasamos al audio siguiente, querido operador. Producir alimento para que coma la gente de los barrios, para que coman la gente que vive en la ciudad y para que todos pudieran comer. Nuestra lucha y nuestra formación política debe servir para eso.
creo que compañeros y compañeras campesinos, las comunidades campesinas tenemos una tarea grandísima, pero a la vez muy linda porque producir alimento y vivir en paz es muy lindo, ¿no? Otra de las instancias de formación, digamos, que forma parte del movimiento y que tiene esa mirada, son justamente las pasantías, que esta es la 29 pasantía que hicimos. Sí, o sea, muy desde los orígenes ya se planteaba la idea de que venga gente a conocer el territorio, que venga gente a trabajar en conjunto. O sea, desde el principio, 32 años, 29, son 3 años para la formación. Sí, absolutamente. No sé si coinciden, digamos, años y cantidad de pasantías. Creo que también hubo en un momento pasantías de verano, no estoy segura. No, bueno, pero una impronta general de... Pero una apertura, digamos, claro, a dar a conocer el movimiento, pero sobre todo un intercambio, ¿no? de saberes. Eso es algo que siempre me convoca del movimiento, que es la apertura. La apertura a construir y a conocer todo el tiempo. Sí. No, ahí es interesante también el hecho de que, bueno, además de esta función casi de difusión, digamos, del movimiento, que es invitar a personas por fuera a que lo conozcan y a que realmente estén ahí en el territorio conviviendo con las familias organizadas, aunque sea un periodo muy corto, digamos, de una semana y pico. También algo que nombraban es que, bueno, es una instancia muy importante para las comunidades también. O sea, no es solo el pasante que va ahí a conocer y a descubrir, sino es también las comunidades que reciben a todos estos pasantes y que se organizan y que obviamente requiere de toda una movida detrás para ver a qué lugar va cada pasante, con quiénes de cada comunidad, en qué casa se quedan, cómo nos organizamos para darle cierta cantidad de alimentos a esa familia que va a recibir a los pasantes para que, o sea, no dependa todo de esa familia, cómo nos organizamos según las tareas que cada uno tiene para, digamos, por decirlo de alguna forma, mantener entretenidos a estos pasantes y que estén haciendo algo y no sentados tomando mate dulce y comiendo tortilla todo el día, que igual pasa un montón. También. Que igual pasa sí, digamos, es una instancia de formación para los pasantes que en general venimos de las ciudades, pero también es una instancia de formación para las comunidades, no solo como una prueba, si se quiere decir, de organizarse, de organizar el territorio, sino también de que se va aprendiendo pasantía a pasantía. Muchos fueron a territorios nuevos, que quiere decir que, bueno, son familias que recién se están sumando al movimiento hace poco, y otros que ya, digamos, están en familias históricas o en territorios históricos donde de alguna manera la tierra está ganada y los conflictos algunos ya están casi olvidados, ¿no? Claro. Y hay otros donde los conflictos están muy latentes. Santiago del Estero es una extensión muy grande de territorio. Eso también forma parte, ¿no?, como de la operatividad, de logística, ¿no?, de mover un montón de personas. Esta pasantía fuimos 135 pasantes, otras pasantías han sido 400. No, y eso, nos mueven por toda la provincia. Eso es muy interesante, digo, ustedes llegaron a Quimilí, tuvieron instancias de formación o de un primer encuentro general entre pasantes, brigadas, voluntarios, digo, como toda la gente se reunió, pero después estuvieron, digamos, esparcidos, por decirlo, en pares, por toda la provincia, en distintas comunidades. ¿Siempre eran comunidades o familias? ¿O se llama digo, como, ¿cómo era ese momento de inserción de los distintos pasantes entre los distintos espacios que los recibieron? Bueno, para contar un poco resumidamente cómo es la logística, la organización de las pasantías, nosotros llegamos a Quimilí, todos los pasantes juntos ahí, en general, bueno, o dormimos en carpa o hay también como unas habitaciones con unos colchones, estamos 2 días ahí y al tercer día, o sea, 2 días contando el día que llegamos, y al tercer día nos dividen por grupos de aproximadamente 20 personas y nos mandan a distintos departamentos de la provincia, algunos al norte, algunos al centro y algunos al sur. Una vez ahí, nos dividen en parejas y a cada pareja la mandan a una comunidad, que en general es un conjunto de familias que viven más o menos cerca. Donde yo estuve, por ejemplo, digamos, las casas estaban a 200 metros una de otra, digamos, y eran prácticamente todos familiares. Y eran parte de ¿cuántas personas? Nosotros, y por ejemplo, en la casa donde yo estuve eran
eran 5, ponele, 5 personas. Vos vivías en una casa, pero sin embargo articulabas con toda la comunidad claro, el trabajo que tenías que hacer. Exactamente, sí. Entonces, y ahí en cada comunidad iban parejas, ¿no? Donde yo estuve, en el departamento donde yo estuve, que es el departamento de Añatuya, que es un departamento al sur de la provincia, había prácticamente 7, 8 comunidades, por lo menos que nos presentaron a nosotros ahí, y hubo diversos pares de pasantes que fueron a cada una. Como decía antes, cada comunidad tiene cierta cantidad de familias. Te recibe una familia de todas las familias que hay en esa comunidad. Pero un poco sí, articulan entre todos. Por ejemplo, yo me quedé en la casa de un señor y una señora que se llamaban Walter y Sandra. Y les mando un saludo. Pero, por ejemplo, con la persona con la que más estuve fue con el hermano de Walter, al negro, les decían, que también, sí, como a mí, que le mando un saludo también, que medio que nos llevó por todos lados a recorrer todas las casas dentro de la comunidad, nos presentó a la gente, después nos llevó a un poco a conocer el laburo que ellos hacen ahí, en la comunidad donde yo estuve, eran más que nada productores de ladrillos, hacían ladrillos, todo de una forma como muy artesanal, ¿no? Desde juntar, la tierra, mojarla, amasar el barro, cortar el adobe con los moldes, dejarlo secar y después armar los hornos gigantes y cocinarlo dentro del horno, lo cual, es un trabajo muy largo, de muchos días. Ya solo cocinarlos tarda 3 días, solo cocinarlos, sin todo el proceso previo. Entonces, nada, sí, como que fueron articulándose entre todos para que, como decía antes, nos mantuviéramos más o menos entretenidos y no estuviéramos solamente tomando mate dulce. Una vez que se acaba, dura aproximadamente una semana, dura una semana la vivencia, con las familias, y después retornamos a Quimilí para estar otros 2 días teniendo todas lo que se llama compartidas, ¿no? De que es básicamente eso de compartir las diversas experiencias que tuvo, porque otra cosa, claro, muy importante es que, de vuelta, la provincia es muy grande y las situaciones que hay dentro del movimiento, más allá de que es un movimiento campesino y que a veces son términos que tienden a hacer pensar que, todos los que tienen el rótulo de campesino son como todas personas iguales, que encarnan las mismas características, y en realidad hay una diversidad de situaciones y de personas, dentro del movimiento, que hace que una vez que nos encontramos, prácticamente todos tuviéramos cosas distintas que contar, ¿no? Gente que está como realmente viviendo problemas territoriales en este momento y que está, con todo lo que eso implica, y después gente que por ahí ya está en territorios mucho más calmados hace mucho tiempo, los cuales tienen otra impronta incluso, diversas ocupaciones, donde yo fui hacían ladrillos, pero no en todos los lugares es así, algunos tienen tienen principalmente una producción de animales, otros siembran, hay como una diversidad de situaciones que engloban al movimiento y que hacen al movimiento, y que realmente es muy interesante, y realmente si vas... Justamente hay mucha gente que va varias veces a las pasantías y cada vez que vas te mandan a lugares distintos y cada persona tiene siempre como una experiencia, una vivencia muy, muy distinta. Volviendo también un poco a esta confusión del concepto de lo comunitario, ¿no? Y de qué es lo familiar, qué es lo comunitario, cuáles son los territorios de uno, cuáles son los territorios de otro. De entender desde esta mirada. Es muy difícil de entender realmente porque no nos manejamos de esta manera en la ciudad. Como tenemos familia, barrio, no sé si hay comunidad. Sí, y no conocemos a nuestros vecinos muchas veces. Es como de esta manera, ¿no? Entonces, y eso que los tenemos mucho más cerca que los campesinos. Claro. Sí, lo que pasa ahí es que las producciones, son familiares, son como de alguna manera dueños, la familia de sus animales o de su horno de ladrillo. Sin embargo, los territorios de pastoreo, los territorios de laburo suelen ser comunitarios. Por eso también hay otra concepción de la vida, claro. Porque hay un nosotros, inevitablemente. Sí. Y volviendo un poquito a lo de la cantidad de territorios, cada territorio suele tener una central donde se reúnen las comunidades más cercanas. En muchas de esas centrales existen radios, que también es una herramienta muy importante del movimiento, el tema de la comunicación popular y comunitaria. De hecho, una de las carreras que se dan en la UNICAM y que está por terminar ahora a fin de mes es la carrera de comunicación popular. Entonces las centrales también funcionan como punto de encuentro para el movimiento y para las comunidades cercanas a esa central.
Yo fui a un territorio nuevo en el movimiento hace muy poquito. Nosotros no éramos 20, éramos 3. Bueno, puede pasar también el lo grupo. Cual fue muy interesante. Se fue matando en el medio. Sí. Estuvo muy bueno. Pero bueno, no voy a contar tanto de mi experiencia. Sí que, bueno, mi familia, digamos, que me recibió, Mirta y Lito, se dedicaban más como a la producción animal. Y que eso no depende tanto de la zona, ¿no? Como alrededor de toda la provincia se producen muchas cosas, porque eso también se trata del movimiento, ¿no? Como uno a veces escucha acá en la ciudad, ¿no? Que desde la economía popular y desde el campesinado no se produce y no se labura, y minga que van a producir y laburar, o sea, nunca he visto laburar a tanta gente. Lo que más hacen es laburar, digamos. Y de hecho, tenemos que decir con un poco de culpa quizás, que en los 2 programas que nos tuvimos hicimos muchos chistes sobre la siesta. Nosotros lo lamentábamos, pero no podíamos no caer en el tema de la siesta. Igual se duerme siesta. Pero se duerme también. Hace calor. El tema es que se levantan muy temprano, laburan muchas horas durante la mañana. Que no hace tanto calor. Y claro. Encarando un poco el tema del trabajo, desde el MNCI se dice justamente, bueno, somos tierra, y somos tierra para alimentar a los pueblos. Así que vamos con un audio de otro compañero del movimiento. Se cumple un año del haberlo echado a Báez de la comunidad de la Totorilla y no volvió nunca más. Y no va a volver nunca más. ¿Por qué digo estas cosas? Porque la política tiene que venir a erradicar estas cuestiones. Nosotros le vamos a ganar a Macri, eso no hay duda. Para que lo que tengan el contralor sobre la tierra, el territorio, sean las comunidades indígenas, las trabajadoras y los trabajadores en general. Bueno, y como para ir por ahí saliendo por ahí de lo anecdótico de nuestra propia experiencia, que bueno, es muy interesante y fue muy linda, y creo que volvimos, fuimos 4 personas de acá de Marcos Paz y creo que volvimos todos muy como interpelados. Creo que lo que tiene de interesante para mí el Mocase, más allá de todo lo que milita a nivel producción, a nivel de defensa de territorios, es o sea, lo que implica la existencia para mí de ellos, si querés a un nivel como más profundo en cuanto a la diversidad humana, digamos. No sé, uno que está muy atravesado también por cierta carrera que estudia y cierto discurso, no puedo evitar pensarlo en esos términos. Y algo que se habla mucho desde la antropología, que es de lo que yo hablo, es como, bueno, de los mitos, ¿no? De los dioses, de todas esas cuestiones, y cómo hay como ciertos mitos y ciertos dioses a los que estamos muy acostumbrados y a los que hemos naturalizado completamente, como si fueran los únicos posibles en nuestra sociedad occidental, y que justamente una organización como el Mocase, que defiende una identidad distinta, con otros objetivos y justamente con otros mitos, con otros dioses, por fuera del lucro del mercado, digamos, y todas esas cosas, me parece interesante. Y que sea un movimiento que no es que está, digamos, en las últimas, viendo cómo resiste, cómo se, digamos, peleando por su subsistencia, sino que justamente está cada vez creciendo más, cada vez llegando a más territorios, y con cada vez más agencia, digamos, y peleando, digamos, posiciones de poder también. O sea, no se quedan en esta cuestión. Y hay algo que también me parece importante aclarar dentro de esto, que no es una organización que esté, digamos, buscando derrocar al Estado. No es una organización que esté buscando acabar con el capitalismo, digamos. Y eso también es interesante, ¿no? Porque a veces es muy fácil estigmatizar a una organización que se proclama a sí misma revolucionaria, ¿no? Como estos zurdos y qué sé yo. Pero me parece que la idea que tienen como de movimiento y de proyecto está como muy anclada a la tierra, digamos, por decirlo de alguna forma. Previendo las condiciones de posibilidad quizás claro. del mundo en el que están viviendo y produciendo una idea, una forma de formarse y una forma de crecer y de luchar. Total. Está arraigada a ese tipo de ideas, ¿no? Como tiro todo por la ventana sino como... Sí, las nuevas reivindicaciones también como identidad son muy importantes. Bueno, como recién decía el negro, una de las compas decía, yo tardé mucho en reconocerme trabajadora, tardé mucho más en reconocerme feminista, tardé mucho más en reconocerme campesina e indígena. Claro.
Y es muy importante políticamente, ¿no? Posicionarse frente a los orígenes, frente a lo que es tu familia, frente a lo que fue y frente un poco al arraigo, ¿no? Porque todas esas identidades no son personales, sino que hablan de una comunidad, de un conjunto de personas en un contexto de tiempo, pero sobre todo en un contexto de espacio. Claro. Y de un espacio que es un monte, ¿no? Sí. No, y creo que esa es por ahí la idea central, ¿no? Como la idea, y que es algo que remarcan mucho durante toda la pasantía, y que como que es un eje de lucha, digamos, de ellos también, que es, digamos, lo colectivo, lo comunitario, por fuera digamos, del yo, del individualismo, al que justamente también estamos muy acostumbrados todo el tiempo. Y que bueno, es que es muy difícil, o sea, realmente, o sea, no es algo fácil, y no es algo fácil ni para nosotros ni para ellos tampoco, digamos, pero es algo que ellos laburan todo el tiempo, todos los días, y justamente... De hecho, esta idea que traían de las asambleas, como implica justamente los conflictos internos, claro, de decidir en comunidad, pero a la vez decidir, optar por el voto colectivo, claro, optar por esa idea de compartir las ideas previo a tomar una decisión. Claro. Que también es algo que nos queda muy lejano, una idea de asamblea, o sea, algo tan tonto como una asamblea es algo que nos queda muy, muy lejano en nuestra forma de y hay otras cosas que están muy cercanas también. Digamos, hay muchas similitudes entre el campo y la ciudad, y también el movimiento abraza esas similitudes y abraza esas diferencias también, militando también la vuelta al campo. Así que vamos con 2 audios más. La defensa del territorio, la producción de alimentos, es lo que nos va a sostener y le va a demostrar a todo el pueblo que nuestro rol es producir alimentos sanos, es producir otra forma de vida para atraer a los jóvenes de las ciudades, para llenar el campo de gente y producir alimentos como nosotros queremos, ¿no? Con nuestra cultura. Estamos trabajando por un proyecto que siga fortaleciendo nuestro territorio, que sigan floreciendo nuestra vida campesina e indígena, pero también caminando para que vuelvan muchos y muchas. Nos organizamos, estamos unidos de lo que vamos a ser capaces cuando tomemos la rienda de eso donde muchas veces han dicho ustedes no pueden estar. Vamos a estar, y ¿quién nos va a parar? Yo voy a preguntar por total desconocimiento, porque es un concepto que he escuchado mucho, pero quizás no termino de entender, y ya que estamos hablando del tema, me parece interesante que lo traigan, la idea de la vuelta al campo, que lo trajo también en el audio. Nada, si podrían desarrollarla, ¿no? Como me parece un concepto súper fuerte y no termino quizás de comprenderlo del todo. Como a qué se refiere, ¿no? Como entiendo todo el resto de las luchas, pero la vuelta al campo me parece como bastante poderosa, y creo que es uno de los grandes ejes que se están levantando en los últimos tiempos. Sí, absolutamente. Bueno, si nos situamos como arrancamos esta columna, que fue un poco con los orígenes del movimiento y la lucha de tierra, digamos, la lucha de tierra no fue solo resistencia de ocupar un territorio que es nuestro, sino también hay una contraparte, ¿no? Que es el que usurpa, el que invade, el que desaloja, digamos. Y todas esas familias que sí han sido desalojadas, que sí han sido desplazadas de su territorio, sea el campo, sea la periurbanidad muchas veces, son hoy los habitantes de las villas, son hoy los habitantes de los barrios populares de Buenos Aires, que la mayoría son trabajadores de la economía popular, pero que son campesinos, claro, digamos, y que saben trabajar la tierra. Y de hecho muchas veces se ha dado, bueno, de hecho nosotras hemos compartido espacios de militancia donde las personas sabían cosechar algodón, digo, venían de todo un pasado laburante en el campo. Del que han sido echados. Del que han sido desalojados, claro, de sus casas, de sus territorios, que han perdido los animales, las siembras. Y que son saberes, digamos, son saberes asignados en una ciudad que no está preparada para ese trabajo. Totalmente. Entonces, cuando se habla de vuelta al campo, no solo se habla de la vuelta de esos campesinos, que hoy en día, digamos, la mayoría ya tiene una edad bastante grande, sino también de sus hijos, que muchos fueron criados en el campo los primeros años de su vida, y hasta tienen recuerdos, ¿no? Como de las formas de trabajar, de las formas de vivir. Entonces, cuando se habla de una vuelta al campo, no solo se habla de una vuelta al campo a un trabajo más digno,
y de un buen vivir, sino también a otra forma, a una forma comunitaria, a una forma donde tenemos espacio, básicamente, y un trabajo digno, digamos, donde no te va a faltar comida. Yo pensaba, la mujer donde yo me quedé nunca vino a Buenos Aires, sin embargo escuchaba mucho la radio de Buenos Aires. Entonces, charlando, compartíamos que muchos campesinos que saben, ¿no?, que tienen el saber en sus manos y en las manos callosas de haber trabajado la tierra, ven a sus hijos, por ejemplo, levantar comida de un basurero. Claro. Digo, y es muy nostálgica la imagen, pero uno sabe producir el alimento que su hijo está agarrando de la basura. Claro. O yendo a buscar un merendero, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la vuelta al campo es un concepto muy integral, que puede sonar muy romántico, pero es una posición política frente a cómo se vive en la ciudad. Totalmente. No, y también lo que me parece interesante es que tampoco nunca es en desprecio, digamos, porque también se puede confundir un poco, ¿no? Como que nunca es en desprecio de la ciudad o de los habitantes de la ciudad, sí, no es que incluso, claro, no plantea un antagonismo súper superficial y choto, sino que justamente es como, bueno, veamos lo que realmente implicó históricamente, ¿no? El establecimiento de las sociedades, esas migraciones de las que se nos habla todo el tiempo, como una especie de hecho natural de que la gente se va del campo a la ciudad como si se les hubiera ocurrido de un día para el otro. Y ¿no? de progreso también, ¿no? Claro. Como las nuevas formas de producción como una forma súper desarrollada y que es el nuevo futuro y en realidad no, digamos, el futuro es un campo con campesinos, con personas viviendo en el campo, como decía la Flora en el audio. Las problemáticas del campo como arraigadas a la ciudad en términos de producción, de explotación, pero también pensar las problemáticas de la ciudad en términos de todo lo que no se generó, todas las personas que se fueron del campo, todos este tipo de usurpaciones, digo, como hay problemáticas compartidas que tienen que ver con esta movilidad de personas que quizás, se tenían mucho para dar una tierra y se han sacado. Total. Sí, absolutamente. También queríamos relacionar un poco esta columna y ya vamos cerrando. Con la columna de hace unos días que trajo Nacho de trabajo en los trenes. Quizás sea algo que volvamos a retomar, discutir el trabajo. Sí, o sea, jóvenes discutiendo las formas de trabajo dentro de una radio pública. Jóvenes completamente insatisfechos con sus posibilidades para trabajar. ¿No? También, sí, absolutamente. Y bueno, ¿no? Que invitarlos también a ustedes y a los compas que son parte del equipo de todos estos años de gente a seguir discutiendo el trabajo juntos. A repensar, ¿no?, el tema del cooperativismo, el concepto de comunidad, cómo vimos nosotros en esta pasantía que es posible, digamos, llevar el concepto de comunidad al laburo, a la vida, a la familia, a los vínculos, a las crianzas. Entonces, cómo traernos un pedacito de eso también a nosotros que vivimos acá y cómo seguir replicando esa forma de vivir en otros territorios. Totalmente, y considero que es un debate súper idóneo en este momento que atravesamos, en donde realmente está muy corrida la barrera entre el trabajo y la explotación, entre, agradecer que tenés trabajo, como que está este concepto, y me parece interesante que discutamos algo que no es que le está pasando al que no puede llegar, le está pasando a nuestro círculo de amigos que constantemente... No, incluso a veces alguna se revela un poquito más y nos sorprendemos como, eso lo pudiste hacer en el trabajo, pudiste pedir un día porque te lesioné. Como cada vez está más cercenado el concepto de derechos laborales, entonces me parece que lo volvamos a traer desde esta mirada, pero también desde otras miradas de trabajos diferentes, me parece como... Sí, absolutamente, y además, digamos, algunos no tenemos duda de cuál es la forma de trabajo, de cuál es la forma más sana e indicada de vivir la vida, que es la comunitaria, que es el cooperativismo, que funcionó siempre, y que es la manera de cuidarnos dentro de este sistema capitalista más a mano que tenemos. Así que muchas gracias por escuchar,
Muchas gracias por este programa larguito y completo que tuvimos. Muchas gracias a ustedes por realmente lo que trajeron. O sea, es muy interesante y me quedé con 1000 preguntas, pero creo que lo vamos a seguir discutiendo durante 3 o 4 meses. Hasta que vuelva la próxima convocatoria Mocase, vamos a seguir charlando. No, y la idea es un poco por ahí, no todos los programas, ¿no? Pero sí, por ahí seguir retocando un poco estos temas, y porque realmente se relaciona con muchas cosas, no solo con el trabajo. Como decía, para mí la existencia del Mocase tiene muchas implicancias a muchos niveles, y por ahí no sé si siempre hablando del Mocase, pero estos temas los vamos a volver a tocar y los vamos a volver a discutir, porque me parece que sí, son recontra también actuales, ¿no? Solo decir que los audios que trajimos de los compas están reunidos de la FM Sachamanta, que es una de las radios del Mocase. Pueden buscarlo en YouTube, que hay mucho material del movimiento. Googleen, investiguen, hablen con gente. Alguien que no conocía lo que es el Mocase y ahora se quiere enterar. Está la página del Mocase, está el blog de memoria histórica del Mocase, tienen sus páginas de Instagram, sus canales de YouTube. Hay documentales en YouTube que pueden ver sobre el Mocase, digamos, bueno, tienen Instagram, digamos. O les pueden mandar un mensaje a Aranzazú y a Nacho también preguntándole la experiencia y les contamos así en audios muy largos de muchos minutos, o nos juntamos a tomar unos mates dulces y les contamos. Exactamente. Pero sí, eso, realmente, o sea, tienen muchas instancias en las que se pueden, digamos, comunicar y conocerlos, así que pongan Mocase en cualquier buscador que se encuentren enfrente y van a encontrar cosas. Cerramos con los últimos 2 audios que elegimos de manera reflexión de todo esto, y nos vamos con una canción de Jacinto Piedra, Niños del Mundo. Nos vemos. Los queremos. En el marco de los 30 años que vamos a cumplir como organización, de esos caminos polvorientos que hemos recorrido y seguimos recorriendo, y serán ustedes, todos los que están aquí, que seguirán recorriendo esos caminos en cada rinconcito de nuestros territorios, de nuestra provincia, de nuestra nación, ¿no? De nuestro mundo. Sin embargo, yo creo que el símbolo que anda es el Mocase. No son las personas, eso es lo más magnífico, lo más potente. No es una persona. Somos símbolos que andamos porque somos muchos dentro. Cuando uno realmente quiere ser o hacerse un símbolo que ande, tiene que pensar en un nosotros. Yo creo que la disputa más profunda tiene que ver con la felicidad, con qué tipo de felicidad queremos y buscamos, ¿no?